Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos la lección número 6, el santuario y sus muebles. Vamos a mirar a través de esta lección cuáles eran, cuántos eran y cómo eran los muebles del santuario. Para la construcción del santuario y sus muebles, conforme a la indicación de Dios, se usaron materiales como madera, pieles, velos, metales. Entre los metales están el oro, la plata, el bronce. En el capítulo 38 del libro de Éxodo podemos encontrar la redacción de cómo fue la instrucción de Dios respecto a la construcción de todos estos enseres del santuario. Eran 6 muebles los que integraban el mobiliario del santuario terrenal, y cada uno de los cuales tenía un simbolismo, de los cuales vamos a estar estudiando en capítulos también más adelante. Por ahora necesitamos conocer cómo fue la indicación para la construcción de cada uno de estos muebles. Así que vayamos a la Biblia y leamos las indicaciones de Dios al respecto. Vamos a encontrar en primer lugar el altar de bronce, también llamado el altar del holocausto. Este era el primer mueble con el que se encontraba el que entrara al atrio del templo en el camino rumbo al interior del santuario. Este altar era llamado altar del holocausto porque en este se colocaba el animal que era sacrificado para el perdón del pecador que acudía a ponerse a cuentas con su Dios. Era un altar hecho a base de madera de acacia, dice la Biblia. Tenía una medida de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Por consiguiente era cuadrado el altar y su altura era de 3 codos aproximadamente. Tenía unas formas de cuernos en sus 4 esquinas como parte del mismo mueble, y estaba totalmente cubierto este mueble de bronce. Por eso recibía también el nombre del altar de bronce. Tenía también sus calderos para recoger la ceniza. Asimismo tenía sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, todos estos utensilios hechos a base de bronce. Tenía además un enrejado de bronce y una rejilla, y sobre la rejilla tenía 4 anillos, una en cada esquina. Puesta la rejilla dentro del cerco del altar abajo, y llegaba la rejilla hasta la mitad del altar. El altar tenía unas varas de madera de acacia. Estas varas estaban cubiertas de bronce, y las varas se metían por los anillos que tenía en cada lado del altar cuando era llevado o trasladado de un lado a otro. Y este era el primer mueble que estaba ubicado en el atrio del santuario, el primer mueble con el que se encontraba el que iba al santuario. El segundo mueble era la fuente de bronce, o también llamado el lavacro. Ahí en el atrio, y antes de entrar al primer departamento del santuario, y después de haber realizado el sacrificio correspondiente en el altar del holocausto, el pecador debía pasar por el siguiente mueble. Este mueble se llamaba el lavacro, el cual era un recipiente que contenía agua limpia para purificarse antes de entrar con el sacerdote a ofrecer la sangre del sacrificio en el lugar santo. Era una fuente de bronce, con su base de bronce. Debía contener agua limpia para lavarse y purificarse, y su ubicación estaba entre la entrada del tabernáculo de reunión, que también se llamaba lugar santo, y el altar del holocausto que estaba en el atrio. Y en esta fuente de agua se lavaban tanto el pecador como los sacerdotes que oficiaban en el santuario. Ahí se lavaban Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando tenían que entrar al tabernáculo de reunión para ministrar dentro de él. La indicación era que se debían lavar con agua que debía haber en ese mueble del santuario para que no mueran, dice la palabra de Dios. Debían entrar purificados, así dice. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones, dice el libro de Éxodo en el capítulo 30. Ya entrando al santuario, en la parte techada del santuario, que le llamamos el lugar santo, que la Biblia le conoce como el lugar santo, o el tabernáculo de reunión, ahí encontrabas la mesa de los panes. Se le conocía a este mueble como la mesa de los panes de la proposición, o la mesa de los panes sin levadura, o también se le conocía la mesa de los ácimos.
Se encontraba ubicada dentro del primer departamento del santuario, llamado Tabernáculo de Reunión, o más comúnmente conocido como el lugar santo. La mesa se colocaba entrando al lado derecho del lugar santo y se podía localizar al entrar a mano derecha. Ahí estaba la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa en su estructura estaba hecha de madera de acacia y sus medidas eran de 2 codos de largo por 1 codo de ancho y su altura era de 1,5 codos. Estaba cubierta de oro puro y tenía una cornisa de oro alrededor. Tenía también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y la moldura tenía una cornisa de oro alrededor. Así lo explica la palabra de Dios. Y en cada esquina, debajo de la moldura, tenía un anillo de oro en donde se colocaban las varas para trasladar la mesa cuando era necesario moverla de un lado a otro. Estas varas estaban hechas también de madera de acacia y estaban cubiertas igualmente de oro. En esta mesa se colocaban, entre otros alimentos, 12 panes sin levadura, llamados los panes de la proposición, y para eso se fabricaron también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones. Todos estos estaban fabricados de oro fino. La indicación de Dios fue que los panes de la proposición nunca debían de faltar en la mesa. Debía haber siempre panes, continuamente panes. Cuando se reemplazaban, se quitaban, se debían poner inmediatamente otros. El capítulo 25 de Éxodo, el capítulo 37 de Éxodo nos habla acerca de esta mesa, de la mesa de los panes. El siguiente mueble es el candelabro o candelero de 7 brazos. Este mueble se encontraba dentro del lugar santo también, enfrente de la mesa de los panes sin levadura. Era un candelero de oro puro, hecho de oro puro. Este se localizaba dentro del lugar santo al lado izquierdo. Las personas que entraban al lugar santo podían encontrar este mueble al entrar a mano izquierda. Este candelabro estaba labrado a base de martillo, dice la Biblia. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, todo era de oro puro. A los lados le salían 6 brazos, 3 brazos del candelabro a un lado, otros 3 brazos del otro lado, y en cada uno de los 6 brazos laterales tenía 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en la caña central del candelero tenía 4 copas en forma de flor de almendro, también sus manzanas y sus flores. Por eso hemos venido a filmar este video en este lugar, porque aquí nos recuerda la forma y las frutas, los elementos que contenían estos muebles de santuario. Aquí nosotros precisamente estamos en un lugar en donde podemos ver los manzanos. Aquí tengo un árbol de manzanales un poquito más arriba. Entonces hemos escogido un lugar en donde nos recuerda la madera y los elementos de la naturaleza que fueron utilizados por Dios, porque había un mensaje a través de ellos también. El candelero tenía debajo de cada 2 brazos laterales una manzana, así para los 6 brazos que salen del candelero. Las manzanas y los brazos eran de una sola pieza. Todo el candelabro era una sola pieza labrada a martillo y era de oro puro. Además, tenía 7 lamparillas, una en cada brazo, incluyendo el brazo del centro, las cuales se encendían usando aceite de olivas, y también tenían sus despabiladores y sus platillos de oro puro para que fuese usado en el encendido o en el mantenimiento de este mueble. Para la fabricación de este candelabro y sus utensilios dice la palabra de Dios que se usó 1 talento de oro fino, lo cual equivaldría a aproximadamente 42 kilogramos de oro. Moisés supervisó que todo se hiciera conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte Sinaí. El siguiente mueble es el altar del incienso o altar de oro. Este mueble se encontraba también en el lugar santo del santuario. Tenía estos 2 nombres, se le conocía como el altar del incienso, pero también se le conocía como el altar de oro. Este altar estaba fabricado a base de madera de acacia también, de 1 codo era su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y tenía en cada esquina
unas salientes parecidos a cuernos. De la misma pieza del mueble salían estos cuernos y estaba totalmente cubierto de oro puro. Tenía una cornisa de oro alrededor y se le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido, había de ser cargado este mueble cuando se tenía que mover de un lado a otro. Las varas estaban hechas de madera de acacia y también estaban cubiertas de oro puro. Se elaboraba asimismo el aceite, llamado el aceite santo de la unción, y el incienso puro también aromático, que eran usados en los muebles del lugar santo. El libro de Éxodo, en el capítulo 30, podemos encontrar esta información. El siguiente mueble que estaba dentro del santuario era el altar del pacto. Este último mueble, si bien es cierto, no era el más importante, porque todos los muebles tenían su propia importancia y su propia finalidad, pero sí era este último mueble bastante especial. ¿Por qué? Porque este, primero que nada, se ubicaba en la parte más protegida del santuario. Este mueble se ubicaba en el lugar llamado lugar santísimo. En el lugar santísimo era en donde Dios se manifestaba, precisamente sobre ese mueble, sobre el arca del pacto. Dentro de este mueble había una urna, y dentro de esta Dios mandó que se guardaran 3 elementos muy importantes para el pueblo de Dios: las tablas de la ley moral de Dios, una porción del maná del cielo que Dios le dio al pueblo que comieran en el desierto cuando escaseó la comida y habían salido de la esclavitud, y estaba también una rama de almendro que en un acto milagroso había reverdecido en un tiempo muy corto y que pertenecía al sacerdote Aarón. Este es un milagro especial que narra la historia bíblica. Pero veamos a detalle cómo estaba este mueble fabricado. El arca estaba hecha a base de madera de acacia también. Su longitud era de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, y su altura era de codo y medio también, y estaba cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Tenía una cornisa de oro en derredor y tenía 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado otros 2 anillos que servían para meter igual las varas con las cuales era trasladada el arca cuando era necesario moverla. Las varas estaban hechas también de madera de acacia y cubiertas de oro. Encima del arca se colocaba una parte plana de madera que era llamada el propiciatorio. Esta parte plana estaba hecha de oro puro y su longitud era de 2 codos y medio y su anchura era de codo y medio. Y sobre este propiciatorio había colocados 2 querubines de oro labrados a martillo, colocados en cada extremo del propiciatorio. Estos querubines estaban fabricados en una sola pieza con el propiciatorio, y estos querubines tenían sus alas extendidas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno frente del otro, miraban hacia el propiciatorio. La Biblia le llama al querubín, le llama querubín protector. Ezequiel 28:14 nos lo explica, y seguramente porque esa era la misión de los querubines: proteger la presencia de Dios. En donde quiera que estuviera la presencia de Dios, ahí siempre estaban presentes los querubines. En la Biblia vamos a encontrar que donde estaba la presencia de Dios, ahí estaban los querubines. Por tal razón, en el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, allí están presentes 2 querubines en este mueble que estamos describiendo, y estos 2 querubines están mirando hacia el centro del arca y con las alas extendidas, mostrando la presencia de Dios. Es importante también hacer aquí una breve mención al hecho de que Dios prometió estar con su pueblo, y Él cumplió esta promesa desde que el pueblo sale de la esclavitud de Egipto. Desde que salen y empiezan a vagar en el desierto, Dios iba con el pueblo, de día en forma de nube y de noche en forma de fuego. Y en donde esa nube o ese fuego se detenían, era señal de que ahí debían acampar.
ahí el pueblo de Dios debía acampar, ahí el pueblo armaba el santuario y la nube o el fuego se posesionaba en el propiciatorio. Así la santa presencia de Dios estaba con el pueblo exactamente en el propiciatorio, en el lugar santísimo del santuario. En este lugar era en donde Dios se presentaba, conociéndolo como la Santa Shekinah o la Santa Presencia de Dios. En resumen, estos 6 muebles y sus accesorios se distribuían en todo el santuario de la siguiente manera. 2 de estos debían estar en el atrio, los cuales eran el altar del holocausto y la fuente de bronce o lavacro, el lugar de la purificación. 3 de estos debían estar en el lugar santo. Entrando a mano derecha se encontraba la mesa de los panes sin levadura. A mano izquierda estaba el candelabro de 7 brazos, el cual debía estar siempre con aceite para efectos de mantenerse encendido de manera permanente. Haciendo aquí énfasis de un elemento muy importante en el santuario. Este elemento era el aceite de oliva. Se usaba, entre otras cosas, o entre otros fines, para las lámparas del candelabro. Era un aceite especial y diferente al que se usaba para el ungimiento. La Biblia dice que era aceite puro de olivas machacadas. Avanzando dentro del lugar santo o del tabernáculo de reunión, enfrente, casi pegado al velo que separaba esta área de la siguiente, que separaba del lugar santo, el lugar santísimo, casi pegado a ese velo se encontraba el altar de oro, o también llamado el altar del incienso. Y del otro lado del velo estaba el lugar santísimo. Dentro de este se hallaba el último mueble, el arca del pacto. Y dentro de esta arca se encontraban, como ya lo dijimos hace un instante, las 2 tablas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido y un recipiente conteniendo una porción del maná que Dios le dio a comer a su pueblo en el desierto, el maná del cielo. Encima del arca estaba el propiciatorio con sus 2 querubines, y el orden y la colocación de estos muebles los podemos encontrar descritos en el libro de Éxodo en capítulo 40. Quizás te preguntes, ¿por qué eran 6 muebles si el número perfecto que representa a Dios es el 7? No es muy lógico tener solo 6 muebles en un lugar que está representando al mismísimo cielo. Pero hago énfasis en que la presencia misma de Dios completa para la adoración al Creador y la redención del ser humano, porque el elemento número 7 es precisamente Dios. En otras palabras, sin la presencia de Dios, todos estos artefactos no serían más que materiales inertes que no servirían pues para nada. De hecho, el profeta Ezequiel narra en su historia bíblica y profética que en más de una ocasión la santa presencia de Dios se retiró del lugar en virtud de la desobediencia del pueblo. Y después de que la presencia santa de Dios se retiraba, venía la destrucción y luego el asolamiento del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Cuán importante es que el Hijo de Dios conozca toda la doctrina del santuario. Por eso es que yo quiero invitar una vez más a que no se pierdan los siguientes capítulos, porque más adelante hablaremos del simbolismo de cada una de las áreas del santuario, de cada uno de sus muebles y de cada uno de sus accesorios. Por hoy, solo me resta agradecerte tu atención y esperar que sea de utilidad para tu vida espiritual. Todo este material que estoy colocando en este canal, si te gustó, te invito a que le des la manita hacia arriba, dale like y compártelo. Seguramente habrá más almas necesitadas del conocimiento de las doctrinas bíblicas que aquí encontrarán. No olvides suscribirte mientras medita en esta cita bíblica que dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y en tierra árida donde no hay aguas. Ahí te anhela mi carne, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Palabras del rey David. Aprendamos a ver a Dios en su santuario. Que Dios te bendiga. Busca el siguiente capítulo.